Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, que habla de salud. Le agradezco que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado Jorge Gandini del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es Quién. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Estoy a la orden. En esta semana el Poder Ejecutivo emitió un decreto que permite a la policía, al Ministerio del Interior, desarmar o de alguna forma controlar una manifestación que esté interrumpiendo el paso en las calles sin avisarle previamente a un juez. ¿Está conforme, de acuerdo con esta medida que tomó el presidente de la República? Yo creo que la base de nuestro ordenamiento constitucional y jurídico establece que la libertad, entre ellas la libertad de circulación, no se puede impedir salvo por razones de interés público o normativas legales que lo impidan. Y se había hecho una cuestión entendida desde el gobierno del Frente Amplio que eso se podía interrumpir y no pasaba nada. Se podían ocupar lugares de trabajo, se podía impedir el ingreso a los lugares de trabajo a quienes querían trabajar o se podían cortar las calles para manifestar, porque el Frente venía de la oposición y lo hacía. Yo creo que no se necesita un decreto para eso. Quizás el matiz es sin avisar a la justicia. Yo creo que el matiz es, lo debe hacer y avisar a la justicia después, pero debe actuar inmediatamente porque tiene que proteger el interés de los demás, la libertad de los otros. Quienes quieren manifestar, quienes quieren reclamar, deben poder hacerlo sin violentar los derechos de otros, generando no solo incomodidades, sino incluso situaciones de riesgo. Así que yo en términos generales estoy de acuerdo y espero que esa cabeza se expanda hacia otras áreas donde el Frente Amplio desde el gobierno mantiene contradicciones importantes. Por ejemplo, la ocupación de un lugar de trabajo no se permite si el lugar de trabajo es público. O sea, cuando el patrón es el Estado, hay que desalojar. Cuando ocuparon la Torre de Antel, que llegaron los de uniforme negro con el palo, y en un rato, como de lugar, sacaron a todo el mundo. Y esto pasó en otros organismos. El decreto excluye expresamente las ocupaciones por el tema de huelga. Sí, pero se entiende menos, porque lo que hay en juego es un tema de libertad. ¿Por qué no van a dejar que ejerza su libertad aquel trabajador que quiere ir a trabajar y le ocupan el lugar? ¿Dónde está la extensión de derecho de huelga? Si una asamblea de 40 personas toma una decisión por 200 y hay entre los que no fueron gente que quiere ir a trabajar, ¿por qué no los dejan entrar? Es el derecho de unos impuesto sobre la libertad de otros. Y bueno, esto de este decreto por lo menos cambia un poco esa cabeza tan cerrada que existía en el Frente Amplio, porque ha tenido que enfrentarse con el más terrible de los opositores para cualquier gobierno, que es la realidad. Con este decreto, manifestaciones como la del otro día en la ruta porque atropellaron a una familia y los vecinos se van a ocupar, no se podrían hacer. Y bueno, yo creo que los vecinos pueden tener otras maneras de hacerlo, pueden enlentecer el tránsito dando un volante, nadie va a decir nada. Ahora, cortar el tránsito y no deben poder hacerlo. Tampoco se podía haber hecho una manifestación por el Día de la Mujer porque se ocupó todo el 18 de julio. Pero eso también está regulado, con un permiso determinado, solicitándolo por un evento, si la autoridad lo establece y toma las medidas necesarias, y tú de mañana ya te avisan las radios y demás que hay un desvío, bueno, como cuando se hace un acto, cuando hay un acto público, eso es diferente. Otra cosa es hacer esos cortes, quemar cubiertas, qué sé yo, y cortar una ruta. Jamás podrían haber autorizado hacer la marcha del 8 de marzo en la ruta interbalnearia, porque generaría un problema que no tiene solución. ¿Le sugiere algo que el decreto diga que la policía puede pedir el auxilio, o el Ministerio del Interior el auxilio de otros organismos públicos? No, supongo que es una cuestión operativa nada más para poder operativizar, digamos. ¿No es una invitación al ejército? Bueno, un decreto no podría sustituir la Constitución. El Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en asuntos de seguridad interna porque no es su potestad. Su potestad es la defensa nacional y solo podrían hacerlo bajo medidas prontas de seguridad, que es un mecanismo previsto en la Constitución que requiere un marco parlamentario. O sea, si la policía se viera desbordada para cumplir con este decreto, usted dice que no puede llamar al ejército. No puede. Tiene que arreglarse como pueda. No, podrá pedirle a la Intendencia que le ayude a cortar unas calles, podrá pedirle a otros organismos que hagan algo que está dentro de sus potestades, pero no se me ocurre que sea para eso. ¿Esta es la mano dura que ustedes le reclamaban al Frente Amplio? No. Esto es la realidad que les revienta en la cara y tienen que hacer algunas cosas porque no pueden con ellas. Y bueno, lo hace por lo del otro día, y sí lo hace, pero también lo hace porque le están avisando que del sector del transporte de carga va a haber problemas graves en estos días, porque hay una conflictividad
por una cuestión de empresas con empresas, por cuestión de tarifas por un lado, pero también hay una cuestión de los trabajadores con las empresas de transporte, que empiezan a generar la posibilidad de que se produzcan. Usted dice que se repite el sitio que en algún momento hubo de Montevideo, por ejemplo, empresa de transporte que sitiaron Montevideo. No veo que estén con esa cabeza los trabajadores movilizados, pero me parece que el gobierno se va curando salud porque sabe que este va a ser un año con mucho conflicto, porque va a haber mucho incumplimiento de promesas y entonces con tiempo ya va avisando. Esto le va a pasar en el debate de toda la rendición de cuentas. Pero en el caso de los trabajadores de transporte, ¿no sería el ejercicio del derecho de huelga? Que este decreto inhibe de participar ahí. Paran el camión en el cordón, donde dice permitido estacionar. Y ahí ejerce su derecho de huelga. Lo que no pueden es atravesar el camión e impedirme a mí que voy a trabajar o que voy a llevar a mis hijos a la escuela. No me pueden impedir pasar. ¿Debería denunciarse penalmente a quienes hagan eso? Si fuera delito, sí. ¿No es un delito por usted? Yo no sé si es un delito, no sé si está tipificado en el Código Penal, pero está claro que la obligación del Estado es garantizar las otras libertades de todos los demás ciudadanos, y si alguien se sobrepasa en sus derechos, hay que ponerlo en su lugar. Hay dos temas que en estos días han ocupado mucho la atención pública. Uno es el caso del cambio Nelson y otro es el tema de la mega estafa o el calificativo de tamaño a lo que es el FONASA. En el caso del cambio Nelson ya hay dos propuestas de comisiones investigadoras en el Parlamento, ninguna hasta ahora ha prosperado, o una comisión legislativa, otra investigadora, y en el caso del FONASA hasta ahora nadie ha planteado que se investigue en el Parlamento una maniobra que más allá de la cantidad es importante por el impacto que ha tenido en la opinión pública. ¿Debería hacerse una comisión investigadora también por lo del FONASA? Primera cosa, son casos diferentes, pero tienen en común algunas cosas. La primera es que hay perjuicio para el Estado y para los particulares, y también tiene la coincidencia de que uno se pregunta en ambos casos, ¿dónde está el Estado? Un Estado que cada vez es más gran hermano, que cada vez se mete más en la vida de las empresas y las personas para controlar y saber y cruzar datos, y en ambos casos lo que hubo fue una gran ausencia del Estado para darse cuenta de lo que estaba pasando, tanto en el cambio Nelson, que era un banco paralelo, y entonces el Banco Central no se dio cuenta, como en el del FONASA, donde el BPS al menos, que es tan riguroso para controlar tu empresa, la de un vecino, la del piso de acá abajo, no pagás un mes y te muerden la yugular, y ahí resulta que había gente que se anotaba en empresas que no existían, no pagaban nada y nadie se enteró. Ambas cosas llaman la atención. En el caso del cambio Nelson, a ver, hoy, en estos días, se han producido reuniones del Banco Central en el Parlamento, una en el Senado y otra en Cámara de Diputados, donde vamos conociendo un poquito más de cerca la problemática. Pero está planteado, a partir de los informes de una preinvestigadora, la creación de una investigadora, y el otro informe del Frente Amplio no plantea una investigadora, plantea una comisión con fines legislativos. Dejemos las cosas claras. El Frente Amplio dijo truco, porque dijo, vamos a crear, no creó, pero anunció, vamos a crear una comisión investigadora para investigar las relaciones del Partido Colorado y el financiamiento de su campaña con el cambio Nelson. Esto fue lo que dijo. Y el Partido Colorado le contestó, quiero. Y le dijo, no, vamos a hacer una comisión con esos mismos fines, pero para el cambio Nelson, para Aire Fresco, para Fripur y alguna más. La empresa, la agencia La 10 y CUTSA. Y el Frente Amplio se fue al mazo. El Frente Amplio no acompañó. Nosotros pensábamos que iba a acompañar y que iba a poner más empresas para investigar. Y nosotros le dijimos, en el mano a mano, vamos adelante. Nosotros, si nos dicen investigar, nosotros investigamos. Y no puso eso, sabiendo que tenía nuestros votos. ¿Por qué no, dice usted? Porque el informe del Frente Amplio, lo que dice el Frente Amplio, es mentira. Se lo digo acá en la cara. Le están mintiendo a la gente. Comisión investigadora hay una sola. Pero usted dice que se quiere proteger a empresas amigas. No sé. ¿Cuál es el tema? No sé, bueno, eso porque yo no lo voy a adjudicar. No lo voy a adjudicar. El Frente lo que quiere es crear una comisión con fines legislativos. Dice allí, crear una comisión investigadora según lo dispuesto por el artículo 7 de la ley X. Bueno, el artículo 7 lo que dice es, el artículo 6 dice cómo es una comisión investigadora. El 7 dice cómo es una investigación, una comisión con fines legislativos. Usted dice que se quiere investigar a los otros, pero no a los propios. El Frente quiso hacer una jugada, aprovechar, se subió a una jugada. Dijo, acá vamos a aprovechar a ver cuál es el vínculo del cambio Nelson, Sanabria, ex senador Colorado, con el Partido Colorado. Y el Partido Colorado dijo, bueno, investiguemos, pero investiguemos más.
Investiguemos eso, pero además investiguemos a Fripur, que le prestaba el avión a Mujica y que tenía una relación que todos conocemos y que terminó cerrando, le debe $4 millones a la UTE, dejó a todo el mundo adentro, pero hizo grandes negocios con empresas eólicas. Por eso le reitero, Entonces, ¿se está protegiendo amigos entonces? Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene algún temor de que si empezamos a levantar los archivos, encontremos algo que no le conviene, supongo, porque el que no tiene nada que esconder no tiene problema de investigar. ¿Y ahí habría connivencia de un público con un privado? ¿Habría un acuerdo de un público con un privado que complicaría el Frente Amplio? Eso es lo que hay que investigar, qué sé yo. Nosotros nos preguntaron, nosotros dijimos, a las 5 estamos de acuerdo. Al Frente nos preguntó, pero ¿y si ponemos esta y esta? Estamos de acuerdo. ¿Usted, si no le llevan la investigadora esta, hace una denuncia penal para que se investigue? ¿Y yo por qué hacer una denuncia penal? Ya a ver, aire fresco, se va a presentar una denuncia penal, en breve, en estos días. La 10 ya está, la denuncia penal. Fripur, no hay ninguna. Fripur no hay denuncia penal, hay litigio de otra naturaleza y está todavía muy cerca en el Parlamento el tema por la denuncia de trabajadores y su situación. Escucha, no tiene nada que ver en esto, pero vos está escucha ahí, no sé por qué. Y bueno, y cambio Nelson va a terminar, ya está en la justicia. O sea que no está lejos de la justicia todo este tema, pero se quiere ponerlo en el ámbito político. ¿Para FONASA haría una comisión investigadora o no? Bueno, vamos a ver, lo que inmediatamente hizo el Parlamento y reaccionó bien el Poder Ejecutivo fue convocarlos enseguida al Parlamento y vino el Ministerio de Salud Pública, ACE, y dieron una cantidad de información bien importante y vemos que la justicia está actuando. No la vamos a ver, a ver, acá hay responsabilidades diferentes, hay responsabilidades en general, ¿no? Administrativas, políticas y penales. Si en este caso de la investigación penal surgen la eventualidad de responsabilidades políticas, porque las administrativas la tiene que llevar adelante la administración, entonces a lo mejor justifica investigar más a fondo y determinar cómo surgen y qué calibre tienen esas responsabilidades de tipo político. Pero mientras haya una investigación dentro del BPS y la haya en ACE, si son serias, y hay una investigación penal que se está en curso y hay gente que resulta procesada, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es estar presente y exigir que eso suceda con celeridad. Ahora, en uno y en otro caso, hay gobernantes, personas, directores en un caso de dos bancos, en este caso, tanto del Banco Central como del Banco de Previsión Social, que ocurrieron maniobras que están controladas por ellos. Claro. ¿Qué pasa con la responsabilidad de estas personas? Si usted estuviera en ese cargo, diría, me voy porque esto no me pudo haber pasado a mí, esto fue yo, lo que debe pasar acá, y yo políticamente respondo y digo, me hago cargo y me voy. Vamos a ver. Primero, el Banco Central dice, nosotros hicimos todo bien. Vamos a ver, todavía falta. No, yo no digo que los directores hayan hecho mal, digo que pasó eso bajo mi órbita. El Banco Central tiene personas en su directorio que son personas de prestigio que nosotros reconocemos y respetamos. No vamos a tirar al voleo su responsabilidad. Quizás haya una omisión del Banco Central muy desequilibrada con otros controles que hace. Es muy riguroso toda la norma antilavado de activos con las personas en general, con las empresas, con los escribanos, con las inmobiliarias, con nosotros, los que estamos denominados como PEP, personas expuestas políticamente, que los bancos tienen un registro de todos los que son, todos nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, todos estamos vinculados a eso y nuestras actividades, cualquiera sean ellas, están mucho más controladas. Yo voy a mandé el otro día un giro de 3.000 pesos por una de las dos cadenas estas, y hay que llenar un formulario, no es como usted. Yo tengo que llenar un formulario así, ¿no? Parece que uno es un delincuente. Pero ahí son súper rígidos. ¿Los directores de estos dos bancos tienen una responsabilidad política? Bueno, veremos. Como para decir, yo si se descubre todo esto que estaba bajo mi órbita y no lo puedo controlar, ¿me tengo que ir? Veremos, yo no sé si son ellos o son otros jerarcas, porque a lo mejor ellos vienen y dicen, nosotros, esta es la orden, pero hay quien no la cumplió. Bueno, entonces los responsables pueden no ser directamente ellos. Yo creo que hay ahí que pasó un elefante por la puerta del Banco Central y el Banco Central no lo vio. Es decir, el cambio Nelson estaba operando como una suerte de banco paralelo. Como el sistema es tan rígido, había gente que en vez de poner el dinero en el banco y tener que declarar su origen, lo ponía en un lugar que nada le decían. Y después de ahí salía el dinero despacito para el banco para la compra de bienes. Ahora, ¿esto tiene que terminar en que renuncia a un director de estos bancos o a un gerente?
No, no tiene por qué terminar en eso. No No tiene pasa por qué nada, ser. entonces, No, queda todo igual. No, a ver, no tiene por qué terminar en eso, ni tiene por qué terminar en que no pasa nada. Estamos en el proceso que hay que estudiar con seriedad, proteger la honorabilidad de las personas, cumplir la ley en la que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero no ser ni ingenuo ni tonto. Hay que investigar con seriedad y al final del camino veremos si hay quien tiene que responder. ¿Cómo? Bueno, dependerá de la magnitud de su omisión o de su acción. ¿Le invito a una pausa? Sí, cómo no. Continuamos a partir de la misma quién es quién con el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa es los jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién. Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Nos acompaña este día el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional. El Senado ya dio media sanción o aprobó la ley que permite la participación obligatoria de mujeres en listas electorales para las elecciones, como ya había ocurrido, pero ahora de forma permanente. ¿Usted, diputados, va a acompañar esto por convicción o por indicación? Primero, la ley que tiene media sanción en el Senado es la misma que está vigente, que estuvo vigente para el periodo pasado y está vigente para un periodo a prueba, y ahora el Senado vota la misma, pero con amplía para el tercer nivel. Permanencia. Bueno, y incluye a los municipios que no antes no estaban. No permite, sino que obliga. Es decir, lo que establece es una cuota de género que establece que en todas las listas deberá existir un tercio del otro sexo, digamos, tanto en la línea de titulares como en las líneas de suplente, y eso es obligatorio. Yo no voté en el periodo pasado esa ley y no la voy a votar. No creo en esa medida como eficaz y la creo una medida discriminatoria. Creo fervientemente y trabajo por ello porque debe generarse más oportunidades. Yo creo en las oportunidades y hay que trabajar sobre ellas. ¿Pero usted va a ir contra su partido, que mayoritariamente está de acuerdo con esta ley? Sí, no tengo problema. El partido no obliga, y yo y varios, pero no lo discutimos internamente, y mi partido conoce mi posición. La vez pasada tuvo 3 votos en contra de esa ley, y yo fui uno de los 3, hablé, me expuse, y me hago cargo de mi exposición. ¿Y por qué lo hago? Porque yo creo que deben generarse políticas de género que apunten a mejorar las condiciones de igualdad en todos los aspectos de la sociedad. Empezando por tratar de cambiar desde políticas de género nuestra cultura, que es la que nos lleva a eso. Recién venía para acá, fui a subir el ascensor y yo dejé pasar una señora antes. Yo no sé si le gustó o no a la señora, a mí me encanta dejarla pasar antes. Y cuando voy a bajar, me arrimo como puedo, grande como soy, para que una señora baje antes. Eso está en mi cultura, no está en ninguna norma. Y creo que eso es parte de nuestra educación. Junto con eso vienen otras que no son tan lindas, que a veces nos constituye una sociedad con reflejos machistas. ¿Eso no va en contra de la igualdad que se estaba, por ejemplo, en la marcha proclamando o propugnando? En la marcha había de todo. Había mujeres con unos cánticos que no creo que representaran a todas las otras miles de mujeres que fueron allí por distintas razones. La marcha es un faro. En este país donde pasan cosas tan graves y después no se juntan ni 10 ni a cacerolear ni a manifestar por la seguridad, que se junten 300.000 personas, mujeres y hombres, es un hecho significativo, tanto que no pasa desde la dictadura. ¿Usted siente que esto, lejos de igualar, discrimina al hombre, esta ley? No, para nada. Yo creo que hay que generar políticas que mejoren las oportunidades de acceso. Y en lo político también, mejorar las oportunidades de acceso. ¿Por qué no voto yo una ley de cuota para cargos electivos? Porque me parece que, o estoy convencido, que no se puede coartar ni limitar de ninguna manera la libertad del soberano, que es el ciudadano, que es el elector, a la hora de hacerse representar. Yo creo que la gente se hace representar no por un grupo al que pertenece. Es decir, la gente de determinada religión no vota diputados o senadores o intendentes o alcaldes de su religión, o de su color de piel, o de su sexo, o de su cuadro de fútbol. La gente se hace representar por aquel o aquella que cree
que dice o refleja mejor lo que él opina. ¿Limitar la libertad de Y decidir entonces, es constitucional? bueno, yo creo que no, además. Es decir, obligar a que la gente tenga que votar de determinado modo me parece mal. Mucho más me parece mal después que hay elecciones internas. En este país hay elecciones internas y es la gente en las elecciones internas las que hace el primer tamiz. O sea, esta ley y para usted es define. inconstitucional entonces. Yo no sé, no soy jurista y no voy por ahí. No hago, Pero además, si se limita reproches. la libertad de decidir y eso es inconstitucional, la ley es Yo qué sé, inconstitucional. yo no le hago reproches, ni si lo fuera, no tengo tampoco legitimidad para actuar frente a la Suprema Corte de Justicia con un recurso. Yo quiero participar sanamente en un debate que está llegando a nuestra sociedad. Pero no es de las tiene, leyes que usted dice sí o sí es constitucional. eh, En el bloque anterior usted ha hablado de que el decreto las Fuerzas Armadas no pueden intervenir porque eso no es constitucional. Ya tomó posición sobre la Constitución. En este caso... La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, que todos los ciudadanos somos iguales, salvo nuestros talentos y virtudes. No es ni un talento ni una virtud ser hombre, ni lo es ser mujer. Desde ese punto de vista podría uno pensar que Entonces, es un el artículo apartamiento. 8 de la Constitución. Lo que está diciendo Artículo usted. 8. Podría pensar que es un apartamento. No lo sé. Pero me quedo con lo otro. Acá hay un debate instalado y en ese debate instalado tenemos que reflexionar. También tenemos algunos que animarnos a decir contra la corriente mayoritaria en la opinión lo que muchísima gente piensa. Y muchísima gente piensa que el camino hacia la igualdad tiene que venir por otro lado. Alguno que nos está escuchando me puede decir, lo que pasa es que Gandini está cuidando su puesto, perdería una banca para él. Mire, yo no lo cuido por ahí porque en mi partido hay elecciones internas. Y yo primero tengo que votar bien en la elección interna para poder estar en la lista. Ah, pero en el tercer lugar va a haber una mujer sí o sí ahora. Y yo no tengo Si problema. era el suyo el tercero, tiene que ir al cuarto. Bueno, eso ha pasado. Sí, eso ha pasado. Ya pasó al Partido Colorado recientemente, pasó en el y Partido capaz Nacional. que en el cuarto no sale Bueno, electo, en el tercero sí. De repente eso se mueve y genera un problema. De repente el que sacó en la interna más votos queda en un cuarto lugar y una mujer sale. que compitió en la interna que salió décima, por decir un caso concreto, fue tercera y si esa lista sacó 3. Bueno, esas son consecuencias de este asunto. Yo voy a lo previo a eso. Voy a que no me parece correcto en el sistema democrático representativo, es decir, la gente vota a aquel que lo representa durante 5 años en el Parlamento, por ejemplo, o lo representa gobernando una intendencia o un municipio, que se lo obligue a hacerse representar en un porcentaje por alguien que se supone representa una parte, un sexo en la sociedad. No me parece bien, ni para los hombres ni para las mujeres. A mí me parece que eso se ordena de otro modo. Lo que hay que generar son oportunidades. Yo voy a presentar un proyecto de ley. El día que se voten diputados voy a presentar un proyecto de ley. No lo presento antes porque no quiero que se genere un debate sobre él, sino por lo menos una reflexión. Es un proyecto de cuota muy parecido a este, muy parecido a esto, pero es cuota sobre los cargos de designación. Y ahí está la igualdad de acceso. Yo creo que tiene que haber una ley que diga que 1/3, al menos, de los ministros tiene que ser ministras, dicho en lenguaje de género, ¿no? Del otro sexo. Lo mismo con los subsecretarios, lo mismo los entes autónomos. Si hay un ente autónomo de 5 miembros, 2 tendrán que ser al menos del otro sexo. Y si tiene 3, al menos 1. O sea, para cargos designados sí, para cargos selectivos no. Exactamente. Entonces el presidente de la República o a quien le toque designarlo tendrá que decir, bueno, tengo 13 ministerios, también tengo... ¿Solo para Poder Ejecutivo o también para intendencias? Mire que ahora, eso serían 5. Ahora hay 5 mujeres, 5 mujeres. Y han pasado mujeres. ¿Pero eso sería solo para Poder Ejecutivo o también para intendencias? Bueno, no podemos desde el Parlamento obligar, salvo... La ley electoral sí la puede hacer. Bueno, yo tengo mis dudas. La ley lo dice, yo lo estoy poniendo en la ley, que también las intendencias deben recorrer ese camino. No voy tanto en detalle porque hay un tema... No quiero entrar en el tema de la autonomía, ¿verdad? Pero sí iniciar un camino por el cual generemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque una mujer que es presidenta de Antel, para poner un caso concreto, y ahora ministra de Industria, o que es ministra de Defensa, o ministra del Interior, o ministra de Educación y Cultura, o ministra de Turismo, lo que hace es hacerse conocer en su gestión, es aprender, es prepararse también como cualquiera de nosotros, y luego tiene la posibilidad de plebiscitarse. ¿Desde qué punto? Y desde el mismo punto. Ahí hay cosas que rechinan a veces. Una mujer que hace mucho tiempo que está en el Parlamento tiene las mismas oportunidades que un hombre que está en el Parlamento. Gana el mismo sueldo, tiene el mismo despacho, tiene las mismas oportunidades, pero después entra en una lista por cuota. No,
La cuota en todo caso que sea para las mujeres que no están. Pero este es todo otro debate. Yo me quedo con la idea de que puede ser incluso discriminar a las mujeres, entender que éstas llegan a un lugar obligatoriamente por cuota. No obtienen los títulos profesionales dándoles por salvado uno de cada 3 exámenes. Nos dan igual que los hombres y hay muchas carreras que hoy, desde que la mujer salió a pelear su lugar en la sociedad, en el mundo del empleo y demás, hay muchas carreras que ya son hoy más femeninas que masculinas y ya no solo aquellas que proceden de el trabajo histórico de la mujer, la maestra, parecida a su función de madre, o la asistente social. Hoy la verdad que la vemos en la ciencia, la vemos en la medicina, la vemos ya en otras carreras bastante más típicas, menos típicas. Le tengo que hacer una pregunta final porque se nos va el programa. Cortita. Hablando de mujeres y mujeres en política, en nuestro programa estuvo la intendente Adriana Peña, que manifestó públicamente la posibilidad de ser candidata a vicepresidente si es que Lacalle Pou es electo presidente. Larrañaga en El Observador dijo, yo de vicepresidente no voy. ¿Le gusta Adriana Peña para vice? ¿Y cómo no? ¿Ves? Ahí tenés un buen caso hablando de mujeres. Adriana Peña es la única intendenta reelecta 2 veces. En el periodo de ella pasado era intendenta. Patricia Ayala era intendenta de Artigas. Ana Olivera eran. Y a ninguna de las dos la gente después la votó. Adrián la volvió a votar, pero por ella, no por ¿Usted la lleva? Eso, a ver, la vicepresidencia cierra una fórmula que el partido tiene que ocuparse mucho de que cierre a todo el partido. Sí. Bueno, Adriana es una excelente compañera, yo la conozco mucho, compartimos la Cámara con ella. ¿Sería un buen complemento para Lacalle Pou? Bueno, primero Lacalle Pou tiene que ser el candidato a presidente, eso es lo que te iba a decir. Yo no me puedo suponer esas cosas, yo trabajo para que gane el partido. ¿Quién? No, para que gane el partido. ¿Hoy quién? Mi sector todavía no está del todo armado, estamos en una etapa de transición. Lógica, venimos de perder 2 veces y queremos reinventarnos para no ofrecer más de lo mismo. Y en eso estamos. Adriana Peña es un activo de este sector. Qué sé yo, lo que dijo en aquel momento no sé si lo sigue sosteniendo, pero es una compañera a tener muy en cuenta. Diputado Jorge Gandini, Partido Nacional, gracias por ser parte de Quién es Quién. Con muchísimo gusto. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.